¿Qué pensaría usted de una persona muy adinerada que siempre estuviese quejándose de no tener suficiente? Al verle pensaría, bueno, un momento, tiene dinero y mire lo que viste, o vea su auto, vea su casa. ¿Por qué no está conforme? O sea, si tiene tantas posesiones, ¿por qué actúa de esa manera? Y uno tiene que preguntarse, ¿acaso no sabe que es una persona pudiente? ¿Acaso no se considera rico? ¿Acaso no sabe aprovechar su fortuna? ¿Qué tiene de malo que una persona viva así? Definitivamente algo anda mal, pero conozco a muchos creyentes que viven igual. Realmente son muy ricos y no actúan como tal. No saben lo que es suyo. Quizás porque no lo creen o porque nunca han aprendido o se les escapó en algún momento de sus vidas esta gran verdad. Viendo cómo Dios muestra claramente en su palabra su modo maravilloso de sustentarnos, pero hay quienes se quejan como si fuesen mendigos, como si nunca tienen suficiente. Dios me abandonó. Es que Dios no entiende cuáles son mis necesidades. Sé lo que dice la Biblia, pero no es así en mi vida. ¿Cuál es el problema? ¿Lo será Dios? O más bien con el hecho de que no entendemos lo que tenemos. Así que les ruego que presten mucha atención, pues cambiará la imagen que tiene de sí mismo y quizás el concepto que tiene de Dios. Así que le invito a acompañarme a Segunda de Pedro y vayamos al capítulo 1. Este mensaje es parte de la serie sobre las promesas de Dios. Y en este pasaje en particular, Pedro describe la gran riqueza que tenemos. Veamos lo que dice. Segunda de Pedro 1, desde el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, o sea, de Cristo, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que quiero que veamos en este pasaje y los demás que leeremos es esto, y mucha atención, porque sé que muchos no lo creerán, pero escuche, aunque lo sepa o no, el día que aceptó a Cristo como su Salvador, se convirtió en una persona con grandes riquezas. ¿Dónde está el valor de todo eso? Aquí está, en las promesas de Dios. Y en breves momentos le mostraré por qué lo digo. Al aceptar a Cristo como su Salvador, las promesas de la Biblia pasaron a ser suyas. Usted es una persona con muchas riquezas. Comencemos con la primera evidencia del legado de riqueza que Dios le ha concedido. Acompáñame un momento a Romanos capítulo 5. Y leeremos varios pasajes. En Romanos 5 vemos cómo comienza todo. Y esto es lo que dice. Dice en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire, al aceptar a Cristo como su Salvador personal, Él perdonó todos sus pecados y le llevó a tener una relación estrecha con Dios.
de ahí en adelante, mire, puede llamarse hijo de Dios. Es su posesión. Ahora tiene un legado, la herencia de que Dios es su Padre. Jesucristo es su Salvador, su hermano. Y ahora es miembro de la familia de Dios. Ese es usted. Dejó de ser quien solía ser, hijo de Satanás. Ahora es hijo de Dios. Número 1, muy importante. Hasta que eso suceda, nada de lo que diré será realidad en su vida. Lo segundo que deseo que note es esto. Dios no solo le perdona, le limpia, escribe su nombre en el libro de vida y le hace parte de su reino, sino que le da esta promesa. En 1 de Juan 1:9, lo sabemos de memoria, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué gran promesa! Y significa esto, que al vivir en este mundo corrompido podemos mantenernos limpios cada día. Pues Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Podemos confiar en Él. Fiel y justo, tiene derecho a hacerlo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice que somos muy ricos. Tenemos el gran privilegio de ir a Dios Todopoderoso y decir, Señor, reconozco que esto no debe estar en mi vida y te pido que perdones mis pecados. Esa es una gran posesión. Un tercer aspecto de esa riqueza es esto, su presencia continua en nuestra vida. Piense en esto. ¿Quién más puede prometernos eso? Es el Dios soberano del universo quien dice, no te desampararé ni te dejaré. Lo dice en Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe lo que dice? Es algo sin igual. Tenemos un acompañante en la persona de Jesucristo, quien nunca, bajo ninguna condición, nunca nos desamparará ni nos dejará y punto. ¿Quién más puede prometerle eso? Nadie más puede hacerlo. Pero mire, muchas personas quitan su mirada del Señor y se enfocan en sí mismos, en sus circunstancias y situaciones, en lugar de preguntarse, ¿cuál es la promesa del Padre? La promesa del Padre es que, escuche, al aceptar a Cristo como su Salvador, nunca estará solo. Aunque quisiera, no podría. Él promete, no te desampararé, no te dejaré bajo ninguna circunstancia. Esa es una promesa incondicional de Dios para todo creyente y es algo que nadie puede cambiar. Aunque esté en la cárcel, esté aquí o allá, es indiferente porque Él dice, no te desampararé ni dejaré, y punto. Así que la próxima vez que se sienta solo, decaído y piense, necesito un consejero, Señor, ayúdame, deténgase y pregúntese, ¿qué es lo que poseo? Tengo a Jesucristo, mi mejor amigo, quien mora en mí y quien me ha prometido que no me dejará pase lo que pase en mi vida. Esa promesa y esa amistad no tienen igual. Esa es una posesión maravillosa que nadie más puede darnos ni prometernos. Por otro lado, Dios también nos promete que ni siquiera tenemos que vivir en nuestra vida en nuestra fuerza, pues tenemos al Espíritu Santo que es nuestro consolador. En Juan 14:16, cuando dice, les enviaré un consolador, y cuando Él venga, y dice lo que Él hará por nosotros, cuando Dios nos llama a servirle, el Espíritu Santo nos faculta, dándonos sabiduría y dirección en nuestra vida, y fortaleciéndonos para que podamos hacer bien lo que sea que Dios nos llame a hacer. Esa es su promesa. Y son esas promesas las que nos hacen ricos. No he dicho nada, ninguna promesa que alguien más pudiera darle, solo Dios, basado en su relación con Él. Él también promete, por ejemplo, suplir todas nuestras necesidades. ¿Quién puede prometerle eso? Ni una sola persona. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de esto, pero quizás el más valioso se encuentra en Mateo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y habla de las aves del cielo y los lirios del campo. Luego en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? Esta es su promesa ¿de qué? De suplir nuestras necesidades. ¿Quién más puede prometer eso?
Nadie. Usted dirá, bueno, pero no. Nadie puede prometerle que contestará sus oraciones, solo Dios Todopoderoso. Nadie puede garantizarle una promesa para cualquier situación en que se encuentre, cualquier necesidad que tenga. Esto promete que Dios conoce sus necesidades y la suplirá, pase lo que pase. ¿Y qué de todo ese asunto de las oraciones contestadas? ¿Quién puede prometerle que contestará su oración? Quizás alguien pueda ayudarle en algún asunto, pero escuche lo que dice en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Quién puede prometernos eso? Nadie. Y en la Biblia hay muchos versículos de promesas de respuesta a oraciones. Y la gente dice, tengo necesidades. Acoge sus promesas. ¿Cuáles necesidades tienes? ¿Cómo lo hace? La oración es una manera de hacerlo. A veces nos sentimos necesitados y queremos que otros suplan la necesidad y pensamos, no sé cómo lo resolverá Dios. La promesa es, y esta es la confianza que tenemos en Él. Dios lo hace claramente. Por ejemplo, Él afirma, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí vemos promesa tras promesas de oraciones contestadas. Que cualquiera que sea su carga, Él la llevará. Alguien dirá, pero ¿cómo se la entrego a Dios? Llévela delante de Él, de esto hablaremos en breve, pero ¿cómo acogerla? Mire, no es la voluntad de Dios que sus hijos vivan desanimados, de mal genio, con el ceño fruncido. Él habla del gozo del Señor. Y también promete concedernos sabiduría. Si notamos en Santiago capítulo 1, nos da la promesa de sabiduría. Escuche lo que dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quizás diga, bueno, no sé qué hacer. Quizás no sepa qué hacer, pero desea tener sabiduría. Tiene la promesa de sabiduría. Una promesa de Dios dice, todo el poder soberano de Dios respalda lo que Él promete, así que Él sí lo hará. ¿Quiere sabiduría? O sea, tener la perspectiva de Dios. Necesita tomar una decisión sabia. Cuenta con esa promesa de que en cualquier circunstancia en su vida Dios le dará sabiduría. Así es Él. La sabiduría de Dios mora en usted. Mire, en cada situación, sin excepción alguna, tiene la promesa que Dios le dará sabiduría para saber cómo responder o cómo reaccionar en esa situación en particular. Esa es otra de nuestras riquezas. ¿Acaso hay algo más valioso que la sabiduría? Ver las cosas desde la perspectiva de Dios y saber cómo andar en ella. Luego viene el tema de la paz de Dios. Hay un pasaje que muchos sabemos de memoria. En Filipenses, escuche lo que dice. Dice, regocijaos en el Señor. Luego declara, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. No nos inquietemos por cosas, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Dice que no importa lo que pase en su vida, Dios le dará una protección, un muro que le guardará de toda ansiedad y suplirá la necesidad de paz en su vida. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesucristo es nuestra paz. ¿Quién mora en usted? El Señor Jesucristo. Al pasar por ciertas circunstancias, por ejemplo, a veces recibimos malas noticias, aterradoras o lo que sea. ¿De dónde viene nuestra paz? No viene de nuestros amigos, ni del doctor, ni del banquero, ni de aquello, sino solo de Dios. Piense en esto. Su paz no viene de él, de ella, ni ellos, sino que mora en usted. Es la promesa moradora de Dios. Que dijo Jesucristo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Una de las promesas más maravillosas que Dios nos da es que podemos tener paz en lo que sea que enfrentemos en la vida. La decisión es suya. ¿Se acogerá a la promesa de Dios? Si se acoge a su promesa hoy, Señor,
Sé que puedes llamarme a tu presencia en cualquier momento. Hasta entonces quiero dar lo mejor de mí. Quiero ser fuerte, fructífero. Quiero que mi vida cuente para tu reino. Vayamos ahora al Salmo 37, porque aquí hay una promesa maravillosa de Dios. Si le pregunto, ¿quiere tener los deseos de su corazón? O si pregunto, ¿cuáles son las peticiones de su corazón? Quizás responda, quiero casarme, quiero esto o aquello. ¿Cuáles son los deseos de su corazón? Esta es la promesa de Dios Todopoderoso, quien tiene todo poder y su amor por nosotros es incondicional. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, ¿qué significa deleitarse en Dios? Vea este pasaje y léalo, pídale a Dios que le muestre qué significa deleitarse en Él. Quiere decir sencillamente que por encima de todo lo demás de mi vida, mi relación con Dios es lo más importante. Me deleito en servirle, me deleito en adorarle, me deleito en entregarme a Dios y en llevar una vida consagrada a Él. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Luego, veamos un pasaje que mucha gente no cree, y es que tenemos la promesa de sanidad en la enfermedad. Veamos el Salmo 103, versículo 1. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Permítame preguntarle, al hablar de los atributos de Dios, uno de esos atributos es que Dios nunca cambia. Él es inmutable, Él nunca cambia. Entonces, ¿sanaba en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Sanaba en el Nuevo Testamento? También. ¿Siguió sanando después del Nuevo Testamento? Sí. ¿Todavía sana hoy? Sí. Si lo creemos, ¿por qué cualquier dolorcito de garganta o estornudo corremos al doctor para que nos dé antibióticos? ¿Por qué no acudimos a Cristo? La mayoría de la gente quiere orar por alguna dolencia física cuando ya los doctores no pueden hacer nada más o si es algo muy serio. ¿Por qué no oramos primero? Porque hemos crecido y nos hemos adaptado, nos han hablado, advertido, asustado, cuando la verdad es que Dios es el gran sanador. Quiere decir que nadie morirá, no significa eso, sino que podemos ser fuertes y saludables hasta que el Señor termine su obra en nosotros. Luego no importa lo que pase por esto, porque si tenemos todas estas promesas aquí, ¿qué de ir al cielo y estar en la presencia de Dios? Entonces, veamos Romanos 8. Al pensar en la gran promesa en Romanos 8, que habla del hecho de que nada puede separarnos del amor de Dios. Escuche lo que dice este pasaje. Es una promesa. Y muchas personas no la creen en verdad. Escuche esto. Desde el versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Piense en esto. Usted tiene el maravilloso don del amor incondicional de Dios en su vida. Nadie puede prometerle eso, solo Dios. Quizás usted quiera que alguien le ame, pero vea a quién le ama. Aquí nombra una serie de cosas, pero nada puede separarnos del amor de Dios. Tenemos esa gran posesión. El amor de Dios Todopoderoso, eso nunca cambia. Luego vayamos un momento a Juan, capítulo 10. Aquí está su gran promesa de seguridad eterna. Escuche lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No dijo excepto, pero, cuándo, ni dónde. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Piense en lo que usted posee. Posee el don de vida eterna. Mire, nada ni nadie puede alterar eso bajo ninguna condición.
Usted es hijo de Dios, está eternamente seguro. Aunque si vive en pecado hay otras promesas sobre disciplina y castigo. Pero hablamos de las promesas que Dios nos ha dado de seguridad eterna. Luego la última promesa que mencionaré, aunque podemos seguir mencionando promesas todo el día, pero lo que deseo que veamos es cuáles son nuestras posesiones. Y Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y punto. Tenemos la promesa del cielo. Lo que deseo que veamos es que una promesa de Dios es algo maravilloso. Y mi desafío es que se acoja a lo que es suyo. Lo que sea que enfrente en la vida, recuerde quién es usted. Un seguidor de Cristo. Vea cuán rico es. Vea la maravillosa facultad que tiene de servir a Dios de todo corazón, de modo que aún en la vejez siga fructífero y vigoroso todos los días de su vida. Amén. Padre, cuán agradecidos estamos hoy por la promesa maravillosa de tu palabra. Y es maravillosa, pues sabemos que nunca cambiará. Tú nunca cambias. No podemos siquiera pensar en algo que necesitamos si no hayas incluido. Y te damos las gracias. Te pido que nos muestres cómo vivir para que quienes son pobres espiritualmente quieran conocer la fuente de nuestras riquezas y les digamos, en el nombre de Jesús: